Filosofía o sabiduría indígena. Una enseñanza que nos dejan nuestros antepasados indoamericanos es que para la existencia y la continuidad de la vida, debemos cuidar a nuestra madre naturaleza, nuestros hermanos árboles y animales, así como a los ríos, lagos, mares, océanos y sobre todo, al aire oxigenado que nos permite respirar y vivir. Una máxima filosófica indoamericana es, yo soy tú, tú eres yo, que nos habla de que todos somos hermanos, hijos del sol y de la tierra. Esta filosofía de hermandad solo fue posible en una sociedad en la que no existió la propiedad privada. Por tanto, los hombres no solo se trataban como hermanos, sino que también lo eran, al no estar separados, ni diferenciados por riquezas materiales. Por lo que respecta a sus conocimientos científicos sobre la agricultura, las matemáticas, las fiestas, etc., las tenían fusionadas con su concepción filosófica acerca del origen de la vida, tal como lo cuentan sus libros sagrados. Toda filosofía es una moral. El propósito y la intención del sistema de creencias construyen una moral. La filosofía indígena no afirma que todo está vivo, todo es consciente y todo tiene un alma. Afirma que hay que actuar como si así fuera. O sea, hay que anteponer el respeto, porque lo otro tiene el poder de dañarnos. Tal vez se trate de una moral sencilla, pero muy efectiva, que no requiere de cárceles ni de celadores. La filosofía indígena procede como si existiera una fuerza vital universal que conecta a todos los seres vivos, a los accidentes del paisaje y a los fenómenos naturales. También vincula a los vivos con los muertos. Son los chamanes quienes poseen el poder de mediadores entre estas fuerzas espirituales. Sistema de creencias. La introducción de los restos del cacique Guaycaipuro al Panteón Nacional en el mes de diciembre de 2001 es ahora un hito de la inserción de nuestros pueblos indígenas en una sociedad que, paradójicamente, desconoce sus tradiciones, lenguas y cosmovisión. 3 familias lingüísticas dividen principalmente a los grupos étnicos: la arahuaca, guajiro, paraujano, baniba, curripaco, yavitero, piapoco, guarecuena, baré, aruaco, la caribe, cariña, pemón, maquiritare, panare, yabarana, yucpa, japreria, acahuayo, mapoyo, chaima, y la chipcha, barí, tunevo. La poca numerosa familia tupí-guaraní está representada a través de los indígenas yeral, oriundos del Brasil. La poca numerosa familia tupí-guaraní está representada a través de los indígenas yeral, oriundos del Brasil, y las demás etnias, Yanomami, Guarao, Yaruro, Guajibo, Piaroa, Puinabe, Youti, Sapé y Arutaní, no tienen filiación precisa. Aunque cada etnia tiene sus características específicas, tienden a predominar las familias extensas con algunos casos de organización en clanes, la poligamia está casi generalizada, hay pluralidad de divinidades. Son culturas de una gran coherencia interna por su persistencia en el tiempo, y la artesanía, la música, los bailes y la literatura son manifestaciones utilitarias y creativas a la vez. En lo económico, casi todas las etnias combinan la recolección, caza y pesca con la agricultura itinerante. La oralidad, transmisora de cultura. En la actualidad, los miembros de las culturas orales están sus ingresos al mundo de la escritura, guiado por el principio de que en esta época ya es imposible que las sociedades indígenas sigan permaneciendo aislados entre sí, autocráticas y autosuficientes. En las sociedades indígenas el saber es transmitido de manera oral. La participación del individuo en la producción cultural es distinta. En efecto, son los individuos quienes producen nuevos intentos técnicos, cantos, historia, etc. Para ser integrados en la cultura tienen que ser aprobados y aceptados por el grupo. Por ejemplo, si una persona produce un canto, este puede ser escuchado por otros y transmitido de boca en boca, hasta que todo el grupo lo cante. Este canto se vuelve patrimonio del grupo. Lenguas indígenas. Muchas de las lenguas indígenas de Venezuela se encuentran amenazadas y diagonal o en peligro de extinción. Las 2 familias lingüísticas con el mayor número de idiomas son la arahuaca y la caribe. Según datos disponibles del último censo indígena 1992 y vivienda de 2001, en Venezuela se habla al menos 31 lenguas indígenas, de los cuales 25 se agrupan en 7 familias lingüísticas, y los otros 6 no prestan parentesco reconocible con otras lenguas y por lo tanto se consideran lenguas aisladas. Venezuela cuenta con algo más de 30 lenguas y culturas indígenas, ninguna de las cuales es desconocida, gracias a un importante número de investigadores,
algunos de ellos indígenas, quienes han desarrollado la mayor parte de su labor en los últimos 50 años. No obstante, la riqueza de estas manifestaciones es tal que aún falta extender y profundizar mucho más esta labor. Antes de poder afirmar que, no obstante, la riqueza de estas manifestaciones es tal que aún falta extender y profundizar mucho más esta labor. Antes de poder afirmar que poseemos un conocimiento realmente sólido de este campo, por lo que se hace necesario seguir investigando y emplear en grado creciente las nuevas tecnologías electrónicas y computarizadas para la recolección y análisis de nuevos textos emergentes, a veces muy distintos a los ya conocidos. Las grandes familias lingüísticas representadas en las etnias de Venezuela son la Arawak, Caribe, Chibcha y Tupí Guaraní, ya que la familia Timote parece haberse extinguido en la primera mitad del siglo XX en los Andes venezolanos. Las lenguas Arawak son las más numerosas: el guayú, guajiro, y el añú, paraujano, en el estado Zulia, el ocono o arabaco, en el estado Delta Amacuro. El resto de las lenguas Arawak se encuentran en el estado Amazonas: el tzaase o piapoco, el currim o curripaco, el baniba, el yavitero, casi extinto, el huequine y el baré. Las lenguas Caribe, Yucpa y Japreria, en el estado Zulia, el cariña en los estados Anzoátegui, Bolívar, Monagas y Sucre, el pemón, en el estado Bolívar, el eñapa o panare, en el estado Bolívar, el mapoyo, y el yecuana, en los estados Bolívar y Amazonas, el yabarana, en el estado Amazonas. La familia Chibcha en Venezuela está representada por la etnia barí, en el estado Zulia, y algunos agregan a los tunevo, quienes ocasionalmente aparecen en la frontera colombo-venezolana. El tupí guaraní tiene como único exponente el jeral, suerte de prolongación de la etnia del mismo nombre que puebla distintas subregiones del norte de Brasil. Por otra parte, en Venezuela abundan las lenguas indígenas independientes, vale decir no afiliables a ninguna de las grandes familias conocidas: el barao, en los estados Delta Amacuro, Monagas y Sucre, el sapé y arutaní, semiextintas, en el estado Bolívar, el sanemá y el yanomami, integrantes de una sola familia, en los estados Bolívar y Amazonas. El jibí o guajibo, en los estados Apure y Amazonas. El jigüí o cuiva, muy emparentados con el anterior, en los estados Amazonas y Apure. El piaroa, en los estados Amazonas y Bolívar. El puinabe, el maco, parecido al piaroa, y el sáliva, al norte, en los límites con Colombia, en el estado Amazonas. El pumeo o yaruro, en el estado Apure. Organización Social y Política de los Indígenas de Venezuela. La Organización Social y Política de los Indígenas de Venezuela, la mayoría de las etnias mantienen su identidad étnica, el idioma y los valores culturales, ancestrales, entre otras muy diferentes a aquellos indígenas que han sido atraídos por ciudades. Como toda comunidad humana, los indios tenían una organización que les era peculiar, propio de ellos. Su organización social no era igual en todos los lugares venezolanos, pero sí disponía de rasgos generales comunes. Solo se caracterizan por poseer formas de vida y organización distintas de las sociedades modernas e industrializadas. A continuación se nombrarán algunas de sus formas de sistemas. O social y político. Los pueblos originarios de Venezuela se caracterizan por poseer armonía con el entorno, tener capacidad de adaptarse y obtener de él los recursos necesarios para la subsistencia. Se especializaron en actividades como la caza, que requería de grandes habilidades físicas y mucho arrojo, y por esta razón, el liderazgo de los pueblos recaía en los hombres más fuertes, capaces para procurar los alimentos. Una de sus características predominantes es el matrimonio de los indígenas. Este le daba un orden a su vida social, pues lo más importante era la familia, la cual definía las costumbres de la vida en común de los indígenas. Era extensa y a veces una sola formaba una gran población. En su organización política cuentan con un consejo de ancianos. En algunos grupos este consejo se elige una autoridad especial. En ocasiones esta autoridad es llamada el piache o chamán o brujo de la tribu. Los jefes guerreros, conductores de los enfrentamientos entre pueblos indígenas, desarrollaron rivalidades contra otros grupos, algunas de las cuales generaron guerras y matanzas. Algunos pueblos eran pacifistas y se escogía un jefe, al que poseía mucha experiencia de conocimientos religiosos y el que mediaba con otros pueblos para usar y aprender de otras costumbres. Eso hacía que tuvieran relaciones constantes con otras etnias.
Tenían diversas organizaciones sociales y políticas, pues predominaban formas de liderazgo más locales, más igualitarias y no poseían Estado. Poseen una organización casi perfecta, pues modificaron su paisaje, con el fin de adaptarlo a sus necesidades, crearon formas de infraestructura, viviendas construidas como apoyo de la actividad agrícola, para resguardarse de la lluvia o del sol, de los peligros a los que estaban expuestos en la selva. Por ejemplo, las viviendas hasta nuestros días son muy populares, la churuata, de los peligros a los que estaban expuestos en la selva. Por ejemplo, las viviendas hasta nuestros días son muy populares, la churuata, la choza. Estas se usan en el presente en los restaurantes, palafitos y los abono. También vencieron distancias con la elaboración de medios de transporte como las canoas, con base a conocimientos previos de la naturaleza, de sus productos y para tener contacto con las comunidades más lejanas. Cada mujer de la tribu no podía tener la cantidad de hijos que pudiera o quisiera, pues solo podía trasladar los que pudiera llevar de un lugar a otro.